Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie.
Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos hoy en los estudios en el libro de Esther. Comenzamos entonces con este libro. Tenemos que admitir que este es un libro fuera de lo común, en el sentido de que no se menciona en ninguno de sus capítulos el nombre de Dios, ni una sola vez en todo el libro. No hay ninguna mención del nombre de Dios en todas sus páginas. No figura ni siquiera un título divino o pronombre que se refiere a Dios. Sin embargo, el rey pagano es mencionado como 192 veces. Este libro de Esther tampoco es mencionado en el Nuevo Testamento. No hay ni siquiera una referencia ocasional al libro en las páginas del Nuevo Testamento. Pero sí se menciona en el libro de Esther las supersticiones de los paganos y los días de suerte. Se nos presentará una corte pagana y un gran monarca que tenía su dominio sobre todo el mundo conocido de esa época. Esto hace de este libro, como hemos dicho, algo fuera de lo común. Otra de las cosas que hace de este libro un libro diferente es que tiene nombre de mujer. En realidad solo son 2 libros de la Biblia que tienen este nombre de mujer. Los libros de Ruth, que estudiamos en los miércoles anteriores, y el de Esther son los libros que tienen el nombre de mujer en la Biblia. Al libro de Ruth se le puede llamar el romance de la redención, mientras que el libro de Esther es el romance de la providencia. La redención es un romance, es una historia de amor, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros, porque nos amó. Ahora el libro de Esther es el romance de la providencia y esa es la manera como Dios dirige a este universo material en el cual nosotros vivimos. Vamos a ver dentro de unos momentos algo acerca de esta palabra providencia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, antes de que Dios dejara entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, Él bosquejó su historia. Él les dijo acerca de la cautividad en Babilonia y también habló de la cautividad bajo el Imperio Romano. Dijo que el Imperio Romano destruiría la ciudad de Jerusalén y que el pueblo sería llevado cautivo. Y en realidad ocurrió de esa forma. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 18, Dios dijo lo siguiente: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. En el libro de Esther, escucha bien mi hermano, Él ha escondido su rostro de su pueblo, como posiblemente lo estamos viendo en este tiempo de pandemia. Pero nosotros podemos decir que Dios está en las sombras, cuidando a aquellos que le pertenecen. Por tanto, el libro de Esther nos da un informe sobre un pueblo que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Cómo está ocurriendo hoy en día que la mayor parte de la humanidad, desafortunadamente, está viviendo vidas fuera de la voluntad de Dios. Cuando el rey Ciro decretó después de 70 años de cautividad en Babilonia que la gente podría regresar a su propia tierra, no todos ellos regresaron, solo unos 60,000 lo hicieron. Y tenemos esa información en los libros de Esdras y Nehemías y en los libros proféticos de Ageo y Zacarías. Estos 4 libros nos dan la información de aquellos que regresaron. Pero, ¿qué podemos decir acerca de aquella gran mayoría que no regresó a la tierra? Tenemos la misma situación en el día de hoy. Hablamos en la actualidad de la nación de Israel. Pues bien, hay solo unos 2 o 3, tal vez 4 millones que han regresado a su patria, pero hay como 16 millones que están dispersados por el resto del mundo. Por tanto, la gran mayoría no está de regreso en su propia tierra. Eso es algo que pensamos, es muy evidente.
y lo usamos solamente como un paralelo para ilustrar lo que ocurrió en la antigüedad. Quiere decir entonces que en aquel tiempo varios millones de israelitas no regresaron a su tierra después del decreto del rey Ciro. Lo tendrían que haber hecho porque Dios les había ordenado que regresaran. En consecuencia, los que se quedaron en Babilonia estaban fuera de la voluntad de Dios. Nos hacemos la pregunta, ¿tenemos información en alguna parte de la gran cantidad de gente, de los judíos, que no regresaron a su tierra? Y la respuesta es sí. Lo tenemos aquí en el libro de Esther. Está registrada en este libro. En otras palabras, nosotros tenemos aquí una página de su historia, quizás una pequeña cantidad de información sobre aquella experiencia y un poco de evidencia de su extensa historia. Por tanto, este pequeño libro de Esther adquiere mucha importancia por esa razón. Pero en esto nosotros vemos a Dios desde una nueva perspectiva. Aunque ellos no estaban de acuerdo con su voluntad, vemos cómo Dios los dirigía. ¿Y cómo hizo eso? Por medio de su providencia. Ahora nos hacemos entonces otra pregunta. ¿Qué podemos decir acerca de la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia? Pues bien, todas las doctrinas que nosotros tenemos en la actualidad creemos que son enseñadas en ciertos libros del Antiguo Testamento. Tenemos la redención, que fue enseñada en el libro de Éxodo. Tenemos el tema del amor en la redención, enseñada en el libro de Ruth. En el libro de José se enseña el arrepentimiento y la resurrección fue puesta en el libro de Jonás. Así es que grandes doctrinas de nuestra fe cristiana fueron enseñadas en algunos libros del Antiguo Testamento. Ahora en el libro de Esther se nos ilustra la obra de la providencia. Esto quiere decir simplemente lo siguiente, escucha bien. Este pueblo estaba en una tierra extraña, fuera de la voluntad de Dios. Ellos no habían obedecido las órdenes de Dios, porque las órdenes de Dios era que regresaran a la tierra de Israel. Pero ellos se quedaron, desobedecieron, se olvidaron de Dios y vivieron alejados de Él. No tuvieron comunicación con Él, es decir, que no oraron, que no le invocaron en los momentos de aflicción. Cuando ellos llegaron cautivos a Babilonia, decían, ¿cómo podemos cantar canciones a Dios en una tierra extraña? No lo podían hacer. Se sentaban y lloraban cuando se acordaban de Sión, su tierra donde fue fundado Israel. Pero más adelante se olvidaron de Sión. En realidad su ciudad estaba destruida en ruinas y no quisieron regresar a ese lugar. Ellos habían hecho un pacto al principio, incluyendo la siguiente declaración. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pero ellos se olvidaron de sus promesas y su lengua estuvo silenciosa en este libro. No estaban alabando a Dios y tampoco se estaban dirigiendo a Él en oración. Esta situación convierte a este libro de Esther en una obra muy diferente. Pero ahora escucha bien, ¿qué podemos decir acerca de Dios? Pues bien, Él no los había olvidado. Pero ¿cómo los pudo dirigir Dios si ellos lo habían rechazado? Pues bien, Dios lo hizo por medio de su providencia. Y este libro de Esther nos enseña la providencia de Dios. Ahora, pregunta, ¿qué es la providencia? Permítame, estimado hermano, si somos un poco teológicos por un momento, pero si usted quiere una definición aquí, tenemos una definición teológica. Escucha bien, la providencia es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas animadas y las inanimadas, las cosas visibles y las que no se ven, lo bueno y lo malo, hacia un propósito digno, lo cual significa que su voluntad finalmente prevalecerá. O como dijo el salmista, y su reino domina sobre nosotros. Y en el Nuevo Testamento, en las epístolas de los Efesios, capítulo 1,
versículo 11, Pablo dijo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que, amado hermano, nuestro Dios está dirigiendo hoy el universo, aunque algunos piensan que el control del universo se ha deslizado de sus manos. Emerson se equivocó al decir, los hechos y los factores humanos están sobre la silla del montar y ellas dominan a la humanidad. Pues bien, dichos factores pueden estar dominando a la humanidad, pero ciertamente no están en la silla de montar. Dios es el único que está en control. En el tiempo que estamos viviendo, quizás mucha gente piensa, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? La respuesta es que Dios está siempre presente. Si hay alguien que tiene más conocimiento y que está más enterada de la situación que está enfrentando el mundo, que está enfrentando Colombia, que está enfrentando Barranquilla, es Dios. Dios tiene el perfecto conocimiento. Y creo que ha sido parte de su plan el permitir, gracias a su amor y a su misericordia, el desarrollo de la vacuna. Algo que fue hecho en un tiempo récord. Vacunas en el pasado para contrarrestar otras enfermedades se han tardado años, muchos años, pero esta vacuna en menos de un año o un poquito más de un año fue desarrollada para contrarrestar el efecto del coronavirus. Esto es la obra de Dios. Definitivamente es la obra de Dios. Hay tres palabras en las que necesitamos concentrar nuestra atención para entender adecuadamente la providencia de Dios en relación con el universo material y con el hombre en particular. Escucha bien. La primera palabra es creación. Creación. Nosotros entendemos por creación que Dios, por medio de su orden creativa, ordenó a este universo que se existiera. ¿Tiene usted una explicación mejor? Si la tiene, me gustaría escucharla. A veces nos sentimos incómodos al escuchar a algunos que se consideran científicos, pero que en realidad no son expertos en el campo de la ciencia y hablan con autoridad sobre cómo la evolución formó al ser humano, y quisiéramos saber de dónde vino la materia primitiva de la cual surgió la vida hasta evolucionar y llegar al hombre. ¿Cuándo comenzó la Tierra? ¿Surgió de la nada? Y no nos diga que siempre existió, cuando tenemos un universo infinito. Y si es así, se necesita alguien que sea infinito para poder controlar las cosas. Y entonces nos encontramos ante un dilema. En realidad solo tenemos dos explicaciones para este universo. Una de ellas es la especulación. En esta opción entraría la evolución. Pero antes de que llegara la evolución había otras teorías sobre la existencia del universo. Todas han sido refutadas y superadas, y pensamos que igual suerte tendrá la evolución. La segunda explicación es la revelación. La única forma por la cual usted y yo, amado hermano, como hijos de Dios, podemos comprender cómo fue formado este universo, y es por medio de la fe. Nosotros entendemos que Dios creó este universo en el cual nos toca vivir, y la única manera por la cual podemos saberlo es por medio de la revelación. La fe, dice la palabra, viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. O uno cree en la creación o en la especulación. No hay una tercera explicación sobre el universo. La segunda palabra es preservación. Esa es una palabra tremenda. Quiere decir que es por la preservación de Dios que el universo se mantiene unido. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, se nos dice que Él sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y como Pablo dijo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué es lo que mantiene unido a todo este universo? ¿Qué es lo que lo hace funcionar como un mecanismo de relojería para que el ser humano pueda enviar personas y cápsulas al espacio, a otro planeta, y determinar exactamente dónde se encontrará ese planeta? Uno puede decir que es fantástico,
que es extraordinario, que el hombre pueda hacerlo eso. Lo que es realmente fantástico es que tengamos un universo que funcione como un mecanismo perfectamente sincronizado. ¿Quién lo está controlando? Pues bien, el Señor Jesucristo es quien lo está haciendo. Él es quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Aleluya. La tercera palabra, amado hermano, es providencia. Y esa es la palabra que vamos a estudiar en este pequeño libro de Esther. Ahora, providencia es la manera, en la forma en la cual Dios está dirigiendo este universo. Él lo está dirigiendo hacia el mañana. Él lo está impulsando hacia el futuro por medio de su providencia. Ahora, providencia quiere decir proveer. Dios proveerá. Recordemos de Génesis 22, 7 y 8 lo que Abraham dijo en el monte Moriah cuando Isaac le preguntó: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le contestó: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Pues bien, Dios proveería un cordero 2000 años más tarde en esa misma cresta montañosa que pasaría por Jerusalén. En el monte Gólgota el Señor Jesucristo fue crucificado. Él fue el cordero que Dios proveyó, como dijo Juan el Bautista en el relato de Juan 1:29. Él fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que podemos comprobar que Dios provee. Ahora, providencia quiere decir la mano de Dios está detrás de los eventos humanos. Quiere decir, escucha bien, que Dios cuando no está, por así decirlo, al volante del automóvil, está dando instrucciones desde el asiento trasero. Él es como el entrenador o director de un equipo que indica lo que se debe hacer desde el banquillo, al costado del campo de juego. Él es el timón invisible de la nave del Estado. Dios es como el piloto durante la guardia de la noche. Como alguien ha dicho, Él hace que las grandes puertas giren sobre los pequeños goznes. Dios unió el llanto de un bebé y el corazón de una mujer en el río Nilo. Cuando la hija del faraón se fue a bañar a ese lugar, el Señor le dio un leve pellizco al niño Moisés y este comenzó a llorar. Los gritos llegaron hasta el corazón de la princesa y esta mujer fue a ver lo que ocurría. Tomó a las criaturas en sus brazos y este niño fue usado por Dios para cambiar el destino de su pueblo. Esto es la providencia. Esta fue la mano de Dios actuando, que preservó desde un principio a quien sería el libertador del pueblo de Israel. Estamos hablando de Moisés. El libro de Esther nos proporcionará las mayores ilustraciones de la providencia de Dios. Es por ello que aunque su nombre nunca se mencione, veremos su providencia en cada página de este pequeño libro. En todas las acciones que se desarrollaron, todos los eventos que se sucedieron a lo largo del libro, de alguna u otra forma uno puede ver la mano poderosa de Dios actuando. No queda ninguna duda. Hay cierta incertidumbre en cuanto al autor. Del pasaje en el capítulo 9, versículo 29, podría decirse que fue Mardoqueo. El versículo clave se encuentra en el capítulo 4, versículo 14, que dice lo siguiente: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Nosotros vamos a apreciar en el estudio que vamos a tener en el libro de Esther algunos detalles significativos. Por ejemplo, vamos a ver cómo un rey durante una noche que no podía conciliar el sueño se puso a leer las crónicas de su reino. Y esto fue algo muy bueno que él llegara a hacer porque su conducta cambió el destino de un pueblo. Esa es la providencia. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, comenzamos con el versículo 1, Esther 1:1. El tema o título asignado a este capítulo es La mujer que rehusó obedecer a su marido. Este capítulo de la historia de una nación pagana fue insertada en la Biblia con un propósito definido: enseñar la providencia de Dios. Comprobaremos este tema al ir recorriendo las páginas de este libro.
Comienza la historia con una ley de un reino pagano y una dificultad que en este caso fue un problema matrimonial. Fue un asunto personal el que surgió en este reino, pero tuvo repercusiones internacionales. Así que entraremos en este primer capítulo en el versículo 1 del libro de Esther, que dice: sucedió en los días de Asuero y el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En primer lugar, tenemos que entender que esta palabra Asuero no era en realidad el nombre de aquel hombre, sino que era un título que significaba Altísimo Padre o Venerable Rey. Así como la palabra César era un título y no identificaba a un hombre determinado. Así Asuero no identificaba a este rey persa en la historia secular. En este sentido hay divergencia de opiniones en cuanto a su identidad. ¿A quién se hace referencia aquí entonces? ¿Quién era este rey? Nosotros adoptamos la posición que este era el rey Jerjes, el grande de Persia, porque él fue el que realmente llevó a aquel reino a su apogeo. Jerjes fue el hombre que hizo el último y gran esfuerzo del este para vencer al oeste, lo cual constituyó una empresa extraordinaria. Debemos entonces, mi amado hermano, finalizar por hoy, pero no sin antes destacar que Dios permitió que usted escuchara, como lo va a hacer este estudio en el que hemos iniciado el libro de Esther, y cómo su providencia, cómo Dios controla los acontecimientos de la historia. Le pedimos que recuerde que toda vida controlada por Él tiene una meta o un propósito bueno que trasciende esta vida en la tierra y se proyecta después de esta vida en la eternidad. Dios siempre va haciendo las cosas conforme y de acuerdo con su santa y divina voluntad. Dios siempre está presente. Recuerde, mi hermano, en la situación que está enfrentando el mundo, que está enfrentando Colombia, Dios está presente. No se ve de pronto de manera activa, pero Dios está detrás de todas las cosas que están ocurriendo. Damos gracias a Dios por esta palabra en esta noche. Señor, te damos las gracias y oramos para que sea tu nombre y solo tu nombre exaltado, glorificado por siempre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú siempre estás en control de todas las cosas, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. A ti damos la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Thank